Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Call of Duty Mobile. Dejando tu poderoso like, suscríbete que es lo más importante, activa la campanita y por lo menos de que este video sea súper mega recomendado para que YouTube no nos fune tanto. Bueno, están viendo en pantalla el regreso al soldado y es congruente porque conforme yo estaba pensando en qué traer para el video de hoy, una persona me dijo, Destro, ¿no te acordás del regreso al soldado? ¿Qué onda? Bueno, para el que no lo sepa, el regreso al soldado es un evento que solo puede pasar si dejas el juego por alrededor de 15 días y te dan recompensas gratuitas. Hasta el día de hoy las recompensas gratuitas siguen siendo las mismas. Sí, porque no las han cambiado. Hasta la temporada número 8 van a cambiarla. ¿Y cuáles son esas recompensas gratuitas? Van a decir de esto. Pues siempre Alice Vicious Metal, la KN-44 Gordel Talon y la PW57 Aerospace. Entonces son las 3 recompensas que hay actualmente ahorita y que se puede conseguir. Sí, porque entré a una de mis cuentas que tengo actualmente, que pues tenía un cerro de no entrar, que las tengo para verlo del regreso soldado. Y pues quise ver a ver si habían cambiado algo y de momento no han cambiado nada, siguen siendo las mismas recompensas. Ya saben lo típico, recompensas gratuitas que se encuentran en el regreso soldado, que se encuentra un calendario arriba de lo que es la parte del chat y que te dan misiones por alrededor de 5 días que tienes que completar para conseguir todas las recompensas permanentes. Entre ellas, pues la que vayas a escoger, ya sea si fuera la KN-44 Golden Talon, la PW57 Airspace, que no te la recomiendo para nada porque está en la tienda de créditos, o la Alice Vicious Metal, que te la recomiendo mejor que nunca, obviamente si no tienes una skin de lo que es Alice, obviamente, crack. Que está perfecto, son cositas, pero bueno, lo importante es que hoy vamos a hablar sobre lo que estará llegando a la tienda de créditos. El día de hoy ya por fin estará llegando gratuitamente lo que es la LK24 Chromatic. Creo que así se llama, pero es una pedazo de skin. Y más que ahorita está chetada, vale muchísimo la pena comprarla. Así que, ¿qué esperas para hacerlo, crack? Y tener tu skin gratuita de la LK24 épica. Va a tener un costo de 20.000 créditos, así que vayan... vayan apartando 20.000 créditos que son sencillos de conseguirlo. Ya saben, lo único que siempre recomiendo es jugar a lo descosido para poder tener la oportunidad de conseguir actualmente las skins gratuitas o skins de créditos más chetadas en su día. La LK24 la chetan, así que puede ser una compra viable tener una LK24 épica si no tienes alguna. Cualquier otra cosa yo se las estaré mostrando lo más seguro posiblemente el día de mañana. Vamos a adquirirla y vamos a ver qué tal parece ahorita actualmente la LK24, lo más seguro. Y bueno, en mis recomendaciones de tienda de créditos siempre voy a tener unas que otras recomendaciones, honestamente, a mi persona, de cuáles son las skins que deben adquirir, por ejemplo, entre la Nuclear Fallout de la BK57, la propia PW57 Royal Crimson, entre otras armas que se encuentran actualmente que se pueden comprar y adquirir actualmente aún en la tienda de créditos. Recuerden que antes no había tienda de créditos como tal buenísima, ahora sí hay, por ejemplo, está incluso la DRH Gold Glider, la DRH Revolt, el Arctic 50, Spirit Ops. También está la PW57 Airspace, pero a mi gusto prefiero el Spirit Up del Arctic 50 por si hay algún francotirador o te gusta el francotirador del Arctic 50. Entre la ICR tenemos la Crimson Knife, que está buenísima, entre otras muchos. Siempre recuerden de que la tienda de créditos tienen un montón de skins épicas que valen la pena. Ya fue como la Faraón, que está buenísima, que son pequeños guiños, entre otras cositas que se pueden conseguir actualmente en la tienda de créditos, como algunas rachas, algunos perks, por si no los consiguieron en su día, porque jugaron hasta después, o porque no tuvieron el tiempo para conseguirlo en desafíos, tanto como habilidades de Battle Royale, los operadores, habilidades de multi, entre otras cositas más, que está perfecto. Pero bueno, vamos a hablar un poquito también de Kingsley. Ya saben, personaje gratuito super mega ultra exclusivo que solo se va a poder conseguir en la beta. Debo decirte que la beta de PlayStation, el Early Access, es del 10 al 13, así que del 10 al 13 se puede conseguir la skin para los que tienen el pre-order, pero se podrá conseguir actualmente del 18 al 20, cracks. Se va a poder conseguir actualmente para la gente que no ha reservado el juego. En mi caso no he reservado el juego, así que del 18 al 20 posiblemente estemos hablando de esto. Pero bueno, les traeré mejor información. Como ustedes saben, este personaje va a ser súper mega ultra exclusivo, gratuito y demás. Debo decirles de que la gente que les pide su cuenta de Call of Duty es una estafa completamente total, porque al fin y al cabo lo que se les va a pedir para la gente que pues logre ser la afortunada que le vamos a ayudar para conseguir esta skin gratuita, se le va a pedir solo los datos de la cuenta de Battle.net, de Xbox o de PlayStation. En mi caso pues creo que lo vamos a hacer de manera viable para lo que es actualmente PlayStation empezando y luego para cuentas de Battle.net, así que les recomiendo yéndose ya por las ramas y lograr hacer su cuenta, porque deben de estar preparados, porque el poco tiempo que van a dar para lo de la beta es poquísimo, y además de que hay que llegar a nivel 20, sí, el nivel máximo de lo que es la beta, hasta donde yo tengo entendido, con eso salió la beta de nivel máximo. O sea, estamos hablando que por lo menos en un lapso de 2 horas se va a poder conseguir el rango máximo actualmente de lo que es pues bueno,
el rango de la beta y para conseguir a Kingsley. No va a ser por códigos, va a ser actualmente solo para que juegues y te va a llegar al buzón, lo típico. Así que posiblemente más de alguna persona que haya reservado para PlayStation estará jugando y le va a llegar a COD Móvil. Porque bueno, en mi caso no lo reservé porque ya le dije, tal vez cuando esté rebajado en diciembre me dé por adquirirlo, como pasó con Cold War, que lo adquirí en rebaja en diciembre. Y pues tal vez cuesta menos, que es lo importante, porque comprar un Call of Duty de salida no siempre es bueno por el contenido y demás, sino hasta mediados de diciembre, principios de enero, a mi gusto, a mi parecer. Y pues siempre es bueno saber las cosas como son. Quería hacer un pequeño guiño y una pequeña mención sobre esto, porque muchas personas me están preguntando lo del personaje de Kingsley, personaje muy mítico para este juego de Call of Duty Vanguard, que pues va a ser super mega ultra exclusivo y va a tener muchas cosas mediáticas, así que ya para que lo sepan de buena manera, mis queridos cracks. Bueno, no hay mucha información hasta el día de hoy. Hoy no ha sido un día movido en información conforme a otros días, así que es lo único que puedo estar mencionando conforme a lo demás. Así que pues además de skins gratuitas, unas que otras colaboraciones y demás cositas que estarán llegando a lo que es COD Móvil, que está perfecto, pues se espera que esté alrededor de mucho apoyo a lo largo de de estas semanas. Ya para que lo sepan, el 11 de septiembre tenemos la beta de Battlefield. Si alguien o alguna persona la quiere descargar, me voy a encargar de traerles el video de cómo descargar obviamente la beta del propio Battlefield móvil y demás, mis queridos cracks, para que estén al pendiente de ello y pues estén aquí como siempre dejando su poderoso like y demás, comentar como siempre y posiblemente dentro de poco llevar los 50.000 suscriptores. También recuerden que tenemos activos el sorteo del Reaper Ashura, que bueno, le vamos a dar su importancia como siempre. Bueno, el día de mañana tenemos actualmente lo que es el video y demás, así que estén al pendiente como siempre. Y mañana vamos a estar en directo, que es lo más importante, mis queridos cracks. Bueno, eso en pequeños detalles. Con esto creo que habré dicho todo, honestamente, de este pedazo de video. Así que me pueden recordar cualquier tipo de cosa en lo que es los archivos del juego, demás, comentarios. Y pues yo de igual manera de vez en cuando me pongo a revisar toditos los comentarios que me dejan, o cualquier cosa me pueden comentar por el chat general en Discord, que ahí pues se pueden hablar cualquier tipo de cosas, o pues que tienen pensado actualmente sobre el juego o cómo va el juego. Bueno, estamos a la espera de muchas cosas, así que ya para que lo sepan, 11 de septiembre beta de Battlefield, la primera. 13 de septiembre beta de Apex. Todo esto lo estaré trayendo al canal un día antes para que estén al tanto de todo el contenido que estamos trayendo actualmente a COD Móvil y demás juegos. Así que para que ya lo sepan, cracks, nuevas cosas gratuitas, recompensas gratuitas y skins exclusivas. Así que nos vemos en un próximo video. Soy Desronaldos, gracias que todos me los acompañe y recuerde, vamos a darle para llegar a la leyenda. Oh yeah, adiós.